Buenos días, amada iglesia, casa de oración. En esta mañana vamos a dar inicio al culto dominical. Vamos a prepararnos para estar atentos y poder tomar notas. Puedes tomar tu pluma, tu hoja, tu papel, lo que tengas para anotar los textos que se estarán dando en este tema. Prepárate. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos a iniciar con el tercer tema de la serie Judas. Hemos visto dos temas muy interesantes, amados hermanos, y el día de hoy vamos a meditar en el tercer tema, que le hemos puesto recordatorio de Dios. Y voy a pedirte que vayamos a las Escrituras, a la carta de Judas. Ya nos explicaron ¿de qué Judas estamos hablando? Porque ciertamente hay confusión, porque la Biblia nos enseña que hay otros personajes también con el nombre de Judas, pero ya nos explicaron qué es Judas,
el hermano del Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a seguir con esta serie, tomando los versículos del 5 al 10 de esta porción de las Escrituras. Y quiero que estemos muy atentos a ello, porque yo sé que a través de esta enseñanza, Dios algo grande y poderoso va a dejar en el corazón de cada uno de aquellos que estén escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren. Y que en verdad toda la palabra de Dios es para bendecir tu vida, la vida de todo aquel que le escuche. Y vamos a dar inicio en el versículo 5 de la carta de Judas. Y dice la palabra del Señor: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vamos a ir meditando versículo a versículo, y este primer versículo del tema de hoy, que es el versículo 5, nos enseña algo bien interesante, amados. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Judas habla a las personas que él quiere que este mensaje llegue a sus vidas, les está dando un recordatorio, les está haciendo un recordatorio de lo que el Señor ha hecho con el pueblo, de lo que el Señor hizo en aquellos tiempos en el Antiguo Testamento, y les recuerda acerca de cómo el Señor salvó al pueblo que estaba en esclavitud en Egipto. Y algo bien hermoso que les hace notar, dice que el Señor los sacó de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Quiénes no creyeron? Tú podrás decir: a ver, pastor, ¿quién no creyó de toda esa multitud que venía de Egipto? Te quiero decir que la mayoría no creyó. La mayoría fue sentenciada por Dios para que muriese en el desierto. Estoy hablando de los que salieron de Egipto, porque posteriormente en el desierto nacen unas nuevas generaciones que, eso sí, entraron a la tierra prometida. Pero el Señor habla de los que sacó de Egipto. Y en el libro de Números, capítulo 14, versículo 29 y 30, el Señor nos enseña y nos dice precisamente quiénes fueron los que tuvieron la bendición, la fortuna de sí entrar a la tierra prometida. Y en esta porción nos enseña que solamente Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida. Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo saca porque tenía un propósito para ese pueblo, para esa nación. Pero aquí nos enseña precisamente la palabra de Dios que solamente fueron 2 hombres los que pudieron salir de aquel lugar. Y nos enseña también algo bien importante en el versículo 6, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí nos habla, estamos entendiendo que lo que Judas está enseñando es precisamente el recordatorio que Dios tiene para ti, para mí, para todo aquel que cree en la palabra del Señor, para todo aquel que está involucrado en las cosas de Dios y que muchas veces las tomamos a la ligera, y que es bien importante. ¿Por qué habla acerca de esos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada? Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Cuando habla acerca de esto, amados hermanos, habla acerca de ángeles caídos, y nos habla en la segunda carta del apóstol Pedro, en su versículo 4, en su capítulo 2, versículo 4, precisamente nos habla de esta situación que el Señor tiene guardada para
para estas personas de estos tiempos, y quiero leerte esa porción de la segunda carta del apóstol Pedro, que en verdad me sorprende porque son tan similares la segunda carta del apóstol Pablo y la carta de Judas. Y aquí vemos en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, versículo 4, que dice: porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí vemos claramente lo que está hablando Judas acerca de esos ángeles que Dios los manda a cierto lugar para reservarlos para el juicio final, el cual dice que el Señor tiene preparado. Y en el versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra. Cuando nosotros vemos, por eso el tema que le hemos puesto el día de hoy a esta palabra es recordatorio de Dios, porque les está trayendo a memoria lo que ha pasado, lo que pasó anteriormente, y que muchas veces no tomamos en cuenta la seriedad en el Evangelio de Jesucristo. Estos dos temas pasados que nos enseñaron nos hablan acerca de la importancia y del celo de Judas para con los cristianos, que vuelvan los ojos a Dios, que seamos cristianos genuinos, que seamos cristianos verdaderos, que seamos cristianos reales, que en realidad tomemos en cuenta ese regalo de Dios que nos ha dado. Por eso Él les recuerda todo lo que pasó anteriormente. Les dice que el pueblo estuvo cautivo en Egipto y Dios lo rescató, Dios lo salvó. Después les recuerda de Sodoma y de Gomorra, dos ciudades que estaban inmersas en el pecado y que no tenían ni siquiera la intención de cambiar su manera de vivir, y por esa situación Dios les recuerda, nos recuerda en estos tiempos. No les recuerda, nos recuerda, porque nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Y creo que esta palabra es para nosotros mismos, es para aquellos que caminamos en el Evangelio, que caminamos en la palabra de Dios, pero que muchas veces no la tomamos con seriedad, no la tomamos en cuenta, sino hacemos de ella como una burla, como una mofa. Y la palabra de Dios no es eso, amados hermanos. La palabra de Dios es algo que debemos de tomarla con responsabilidad. Por eso Judas, en su amor para con nosotros, con el pueblo, con la gente, él recomienda y él trae a nosotros esa palabra de recordarnos lo que Dios ha hecho para que no se repita lo que pasó en aquellos tiempos, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Por qué habla de un castigo de fuego eterno? Está hablando que cuando Dios, la palabra nos enseña que cuando Dios decide terminar con aquellos dos lugares llenos de pecado, la Biblia nos enseña que hubo fuego y azufre, que fue la que los consumió por el pecado tan grande que había en aquellos lugares. En esta ocasión nos enseña Judas, nos recuerda Judas acerca de ese trato de Dios con esas dos ciudades, de ese juicio de Dios con esas dos ciudades. ¿Por qué? Porque había rebasado el pecado delante de los ojos de Dios. Y el día de hoy, amados hermanos, estamos viviendo unos tiempos tan complicados, tan tremendos en esa área del pecado, en esa área de los vicios, de tantas cosas que no le agradan a Dios, que creo que ya estamos rebasando a Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo tendremos a Dios en estos momentos? Sí, lo tenemos molesto, lo tenemos fastidiado por la actitud, por el comportamiento que cada día asumimos nosotros. Y lo peor de todo es que nos hacemos llamar cristianos.
Lo peor de todo es que nos hacemos llamar que conocemos de la palabra de Dios. Sí la conocemos, pero no la llevamos a cabo. Sí la conocemos, pero no la practicamos. Sí la conocemos, pero no la vivimos. Y ese es el celo de Judas. Esa es la situación que Judas está viviendo en estos momentos, de que las cosas están saliendo de lugar. Al principio, en el primer tema, si se han fijado ustedes en los videos que se han subido, dice los hechos de los apóstatas. Y a lo mejor ni se confunde, va a decir los hechos de los apóstoles. Pero hay que leer muy bien, porque va a decir, el pastor ya inventó un libro nuevo. No hay ningún libro nuevo. Lo que pasa, amados hermanos, que Dios dijo que en los últimos tiempos habría mucha apostasía. Y es precisamente de lo que está hablando Judas. Está hablando de los apóstatas, pero en los temas que estemos dando continuamente, vamos a hablar específicamente a qué se refiere el Señor. El día de hoy solamente estamos viendo cómo Judas está recordando de qué forma Dios trató con aquella gente. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros reconozcamos, que nosotros veamos de qué forma estamos viviendo. ¿Cómo es la vida cristiana que estamos nosotros viviendo? ¿En verdad lo estamos haciendo bien? ¿En verdad estamos caminando en el Evangelio de Cristo como el Señor nos ha enseñado? ¿O lo estamos haciendo como nosotros queremos hacerlo? Y no es así. En verdad, es necesario vivir el Evangelio de Cristo como el Señor nos lo ha enseñado. Tú dirás, a ver, pastor, ¿cómo el Señor nos lo enseñó? Pues el Señor nos ha enseñado a caminar rectamente delante de Él, a ser temerosos de Él, a ser esos hombres y esas mujeres que verdaderamente amemos a Dios, que verdaderamente tengamos convicción de ser hijos de Dios. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros entendamos el celo de Judas y el por qué está hablando de esta manera. Yo quiero el día de hoy, en verdad, que esta palabra la podamos nosotros meditar de una manera pidiéndole a Dios el discernimiento de ella. Porque a lo mejor vas a decir, es que esa palabra no es para mí. Es que yo sí soy un buen cristiano. Es que yo sí cumplo. Yo no sé, yo no conozco tu vida. Yo no sé si cumples o no cumples. Lo único que sí sé es que Dios en su amor y en su misericordia nos está dando una oportunidad de reflexionar, una oportunidad de vivir la vida diferente. Y allí precisamente en las Sagradas Escrituras nos enseña acerca del propósito de Dios a través de esta palabra. El propósito de Dios para todo aquel que ya ha tomado el camino de Dios, para todo aquel que ya tomó esa decisión. No te apartes de ella, no te apartes de ese camino, porque créeme que has tomado el camino correcto. En verdad, nos habla de falsos, nos habla de gente que no es genuina, habla de doctrinas torcidas, habla de tantas cosas, amados hermanos, que si recuerdan en el mensaje de hace 8 días, precisamente nos hablaban
de falsas doctrinas y falsos maestros. En estos tiempos, ¿cómo han surgido falsas doctrinas? En estos tiempos, ¿cómo han surgido falsos maestros? Han surgido falsos pastores, han surgido falsos profetas. Sí, ¿por qué? Porque no predican la palabra de Dios con esa genuina como Dios nos la ha enseñado, sino la distorsionamos. Muchas veces tenemos doctrinas tan raras, tan ajenas, que ni siquiera aparecen en las escrituras, pero nosotros las estamos predicando, y eso es lo que daña a las personas que en una vez tomaron una enseñanza buena, una enseñanza genuina de la palabra de Dios, pero al rato viene otra persona y la distorsiona. Por eso es bien importante nosotros estar maduros en la palabra de Dios, pero no nada más maduros, sino meternos con la palabra de Dios todos los días, así como todos los días comemos, así como todos los días hacemos las tres, desayuno, comida y cena, para estar bien fortalecidos físicamente. También es necesario estar bien fortalecidos comiéndonos la palabra de Dios todos los días y a cada momento, porque de lo contrario va a venir cualquier predicador que no predica la sana doctrina y te va a engañar, te va a envolver y te va a llevar precisamente a vivir una apostasía, una vida cristiana totalmente errónea, que no te va a dar ninguna bendición en tu caminar. Por eso es bien importante que no desechemos este consejo que el Señor nos da a través de Judas. Hay tantos libros en la Biblia, y cada uno de ellos, amados hermanos, trae para nosotros mensajes de vida, mensajes de salvación, mensajes que si tú los tomas, si yo los tomo y si los vivimos, créeme que el día de mañana vas a ser un cristiano fuerte, un hijo de Dios fuerte, firme, que ningún viento de doctrina te va a tumbar, ningún viento de doctrina te va a confundir. ¿Por qué? Porque has tomado el evangelio genuino, has tomado la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles. Esa es la enseñanza que tú y yo es necesario que todos los días la estemos viviendo, recordando y llevándola a la práctica, porque no basta recordar, sino hay que vivirla, hay que llevarla a la vida de cada uno de nosotros. Y les dice muy claro Judas acerca de los de Sodoma y de Gomorra, y les dice cuál fue el final. Y dice que en verdad fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa nos espera, amados hermanos, si no buscamos de Dios? Nos espera un fuego eterno. Y la verdad, yo te voy a decir algo bien importante. El Señor solamente nos muestra dos caminos, y nosotros tenemos la responsabilidad de elegir el que nos convenga. Nosotros tenemos la responsabilidad de elegir en este mundo terrenal. Y te voy a ser muy claro. En las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Lucas, hay una palabra, una parábola muy hermosa acerca del rico y Lázaro. Y ahí nos deja bien claro solamente dos lugares donde al final iremos los seres humanos. Dos lugares donde el Señor nos muestra a través de esa parábola, un lugar donde va el rico y otro lugar donde va Lázaro. De tal manera que si Sodoma y Gomorra fue consumido por fuego, ¿qué será para aquellos que dejemos a Jesucristo?
¿Qué será para aquellos que no nos interesa la palabra de Dios? Que un día la aceptamos por emoción, pero que después la dejamos y seguimos viviendo en el mundo como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia de que como ya recibí a Cristo, haga lo que haga, ya soy salvo. Y esa es una mentira de Satanás. Esa es una mentira de Satanás. Porque ciertamente el Señor Jesús nos lo recuerda en el Evangelio de San Juan 15:5. Dice: separados de mí nada pueden hacer. Entonces, en realidad, lo que Judas está diciéndonos en este día es: aguas, tengan cuidado, porque el Señor les está trayendo al recuerdo lo que pasó con muchos que el día de hoy no viven, con muchos que el día de hoy perdieron esa oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel perdió esa oportunidad? Toda aquella multitud que salió de Egipto, ¿por qué murió en el desierto? Por renegones, por criticones, porque todo el tiempo estaban contendiendo contra Moisés, porque querían hacer lo que a ellos se les pegaba la gana y no era permitido delante de Dios. Y es exactamente lo que pasa en estos tiempos. Queremos hacer lo que se nos pega la gana y queremos tener la vida eterna. Sí, la vamos a tener eterna en el lugar donde tú elijas. Si es el infierno, es una eternidad. Si es la gloria, es una eternidad. Pero qué importante es que tomemos en cuenta el mensaje de la palabra de Dios, que tomemos en cuenta lo que el Señor todos los días nos enseña a través de su bendita palabra. Y dice el versículo 8: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aún todavía dice Judas: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores. ¿De qué soñadores habla? ¿Cuánta gente nos llega en estos días que tuvo una visión, que soñó, que vio, que esto y que el otro, que Dios le habló y bueno, tantas cosas que tú dices, bueno, ¿será cierto? ¿Y por qué Dios a mí no me ha hablado? Yo sé que Dios le habla a quien Él quiere, ¿verdad? Tampoco vamos a obligar al Señor que nos hable cuando a nosotros se nos antoja, no. Pero muchas veces estas gentes, falsos profetas, falsos maestros y falsas personas que enseñan, es precisamente por esta palabra que dice Judas: mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman. ¿Y serán agradables delante de Dios? No puede ser. Blasfeman de las potestades superiores. Es bien importante cuando entendemos que si nosotros estamos viviendo una vida como la que nos menciona Judas en el versículo 8, estamos en verdad siendo apóstatas. Estamos apostatando de la palabra del Señor. No estamos hablando la palabra con claridad, ni estamos edificando a las personas a las cuales les hablamos de la palabra, sino que los estamos confundiendo. Y recordemos que la labor del enemigo es venir a confundir al pueblo de Dios. Y tú como pueblo de Dios tienes que estar muy alerta para no creerte de cualquier doctrina, cualquier viento de doctrina que viene a tu casa, que te hablan, que te dicen, hay doctrinas raras en estos últimos tiempos, que no se pueden creer. Hay quienes predican la doctrina de la prosperidad. Yo no digo que no, Dios no te prospere, y claro que te prospera cuando Él quiere, porque Él es el poderoso y puede hacer de ti lo que quiera, pero no hay una doctrina que nos hable de que nos va a hacer millonarios el Señor estando en casa sentados. Quizá te va a hacer millonario si tú pones el trabajo y Él va a poner el lugar donde tú
vas a prosperar. Pero muchas veces predicamos una doctrina así tan fácil: no te preocupes, mira que te va a caer la lana sin problema alguno. Y hasta el día de hoy yo he visto que hay que trabajar. De tal manera, versículo 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Hasta eso nos enseña Judas. En estos tiempos habemos personas que ya porque conocemos del Evangelio de Cristo nos atrevemos a hablar cosas incoherentes. ¿Quién era este arcángel? Era uno de los arcángeles del Señor que tenía él como guerrero. Miguel era guerrero, Gabriel era mensajero, pero eran los dos arcángeles al servicio de Dios. Y si Gabriel era mensajero y Miguel guerrero, él tuvo que contender para defender el cuerpo de Moisés en aquellos lugares donde quedó el cuerpo de Moisés. No vamos a entrar en ese tema de dónde quedó, ni quién fue, ni cómo. Simple y sencillamente hubo una contienda entre el ángel Miguel y Satanás. Y Miguel ni siquiera se atrevió a maldecirlo, sino le dijo: que Jehová, que Dios tome el control de tu vida. Y dice en Zacarías 1 y 2. Dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Recordemos que Satanás es el acusador de los hijos de Dios. Pero ¿por qué quería acusar al sacerdote Josué? Porque Josué había pecado, Josué había cometido un pecado, y ahí estaba Satanás para acusarle. Pero en el versículo 2 dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué le dice Dios? ¿Quién es el tizón? Es Josué. Josué pecó, Josué cayó en un error, como podemos caer tú y yo en errores, en pecados que no estamos exentos de. Y ahí va a estar Satanás para acusarnos delante de Dios. Pero aquí vemos la defensa de Dios a través de lo que narra Judas acá, que ni siquiera Miguel se atrevió a amonestar a Satanás, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Y aquí en Zacarías capítulo 3 versículo 2 dice precisamente que Dios es el que está reprendiendo a Satanás porque quiere acusar al sacerdote Josué por un error que él cometió. Y le dice Dios: ¿acaso no es este un tizón que salió del fuego? Qué hermoso, qué tacto del Señor para hablarle a Satanás. ¿A poco Dios no tenía autoridad para castigar en ese momento a Satanás? No lo hizo, simplemente le dijo: sí pecó, pero aquí estoy yo. Y yo te reprendo porque tú solamente quieres acusar a este hombre. Todos tenemos errores en la vida. Todos podemos caer, pero tenemos un Dios tan poderoso, tan amoroso, que ahí está para defendernos de Satanás, que es el que está todo el tiempo queriendo ver en qué error caemos, en qué error estamos en ese momento pasando. De tal manera que vemos a nuestro Padre Celestial guardando y cuidando de cada uno de nosotros, pero a la vez hablándonos y diciéndonos: recuerda lo que pasó atrás, que no pase en estos tiempos. Recuerda lo que le pasó al pueblo que estaba cautivo. Recuerda lo que le pasó a Sodoma. Recuerda todo aquello.
Recuerda, cuando yo me molesté y mandé al diluvio y solamente hubo un hombre con 7 personas más llamado Noé, y gracias a él el día de hoy vivimos. Gracias a Dios, a ese amor tan tremendo que tuvo para con nosotros, usando a un hombre para darnos extensión de vida hasta el día de hoy y no aprovecharla. Por eso Judas dice: escuchen, esta es una advertencia. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios siempre nos advierte la maldad del enemigo, siempre nos advierte el engaño, porque Él quiere que no tengamos tropiezos, sino que lo hagamos, que caminemos en el caminar de Dios, seguros de lo que estamos haciendo. Ese es el propósito de Dios. Por eso Judas nos habla con esa seguridad y a la vez con ese, puedo yo imaginarme a Judas escribiendo esta carta hasta cierto punto molesto. Hasta cierto punto molesto, ¿por qué? Porque ve cómo las iglesias, cómo el pueblo cristiano se aparta del camino de Dios, de la palabra, de la verdadera palabra de Dios, y se va tras el engaño del enemigo. Y el Señor no quiere eso para nosotros, no quiere eso para ti, no quiere eso para tu familia. El Señor quiere que tú y yo estemos fortalecidos, estemos parados, firmes en lo que hemos aprendido acerca de lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos, amados hermanos. Recordemos que el Señor Jesús vino a rescatarnos de una muerte segura, de que nosotros ya teníamos encima a consecuencia del pecado. Y el Señor Jesús, en su amor y en su misericordia, y no importándole el dolor, amados hermanos, Él viene para darnos ese rescate. Y yo puedo imaginarme a Judas, a lo mejor hasta diciendo: mi hermano se sacrificó tanto por ustedes, y ustedes que no lo aprecian. Qué terrible haber sido en ese momento cuando Judas escribía esta carta. Pero bueno, yo no lo vi, pero me lo puedo imaginar por la escritura. Puedo ver a un Judas molesto porque no apreciamos el sacrificio del Hijo de Dios. Molesto porque no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Versículo 10, y con esto cierro. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Así habla Judas. Dice: pero estos, ¿quiénes son estos? Pues esos apóstatas, esas gentes que andan equivocadas, esas gentes que ya perdieron la dirección de la palabra de Dios, esas gentes de los que habla Judas, falsas doctrinas, falsos profetas, falsos maestros. A ellos se refiere Judas en el versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. O sea, de todas formas, van caminando equivocadamente. De todas formas, no están caminando conforme deberían de caminar, conforme deberíamos de caminar. Qué importante es que el día de hoy, amados hermanos, y todos aquellos que nos escuchen, tomemos un poquito de tiempo y nos pongamos a meditar. Recordemos que leer la Biblia, el buscar de Dios, no es una religión, es un medio de salvación, es un regalo de Dios para nosotros, que muchas veces lo rechazamos porque siempre las promesas del mundo quizá pensamos que son mejores. Pero quiero decirte que es tiempo de reflexionar, no es tiempo de seguir viviendo esa vida fuera de lugar, como dice Judas en el versículo 10. Se corrompen como animales irracionales. Y te voy a pedir en verdad que no te pierdas
el próximo tema que en verdad vamos a ver. Judas nos va a enseñar quiénes son esas personas de las cuales él está hablando, a las cuales él se refiere. Quizá en estos versículos no nos habla tan claro a qué personas se está refiriendo, pero en el próximo tema te vas a dar cuenta de lo que está hablando Judas y por qué lo está hablando de esa manera. Así que yo te invito, amado hermano, amigo, que nos escuchas y que en verdad tomes en cuenta, tomes en serio el mensaje de la palabra de Dios. Y te lo repito, no es una religión, es un regalo de salvación, si así tú lo quieres tomar, porque al fin de cuentas tenemos libertad de elegir. Pero yo siempre te diré: busca a Dios mientras pueda ser hallado, dice el profeta, porque cuando quieras buscarlo, tarde será y ya no podrás encontrar ese camino. Por eso el día de hoy yo te invito de todo mi corazón a que meditemos en esta porción de las Escrituras y en todos los mensajes que siempre estamos predicando. Siempre es una invitación al arrepentimiento, siempre es una invitación a cambiar esa forma de vivir, una invitación a que mejoremos la forma de cómo nos comportamos día con día. Y verdaderamente ese llamado es de parte de Dios, porque quiere lo mejor para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga y permite que podamos buscar de Dios en ese afán, en ese anhelo y con ese deseo en el corazón. Permite que hagamos una oración para que el Señor toque el corazón de cada uno de aquellos que el día de hoy escuchen este mensaje. Amado Dios, en el maravilloso nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, Padre Santo, que en este día, esta porción de las Escrituras que nos narras a través de Judas, Señor, sabemos que trae una intención tan importante, bendito Dios, en tu corazón para cada uno de nosotros que la escuchamos y que estamos en este mundo terrenal, Señor, para que podamos voltear a verte, Padre de los cielos, para que podamos, bendito Dios, caminar tomados de tu bendita mano, Padre, y no nos desviemos por tanta mentira, por tanto engaño de hombres y gente que se dedica a predicar una palabra falsa, una palabra que no es genuina, Señor, sino que viene a engañar a aquellas gentes que una vez entregaron su vida, su corazón, su alma a ti, bendito Padre, que el día de hoy están confundidos, que no saben, bendito Dios, lo que están viviendo a consecuencia del engaño del enemigo, Padre Santísimo. Por eso el día de hoy yo te pido que sea tu Santo Espíritu guardando a cada uno de los que escuchen, Señor, este mensaje. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y aquellos que nos han escuchado, les invitamos que busquen en Facebook y en YouTube este tema que hemos predicado en esta mañana, que en verdad va a ser de mucha bendición. Recuerda que cuando nosotros escuchamos un mensaje de Dios, siempre te va a dejar algo importante para que medites. Que Dios te bendiga.